Muchas gracias por la invitación y organización del evento, a Yanira Zúñiga y al Núcleo Interdisciplinario en Desigualdad y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile. Gracias también a Elsa Oliva Sánchez por su apoyo en los asuntos logísticos. El título de mi conferencia es Chile como cuna y tumba del sujeto neoliberal, una historización exterior de una singularidad universal. No soy chileno, tampoco soy un experto en Chile. Ni siquiera me encontraba en ese país durante las protestas que estallaron en octubre de 2019. No participé ni en las evasiones del Metro de Santiago, ni en las manifestaciones masivas, ni en los cacerolazos, ni en los enfrentamientos con la policía. No fui ni gaseado, ni golpeado, ni lesionado por los carabineros. No recibí ni perdigones, ni balas, ni balines de goma en los ojos. No estoy ciego, ni tuerto, ni herido, ni muerto. Aparentemente no soy parte de aquello sobre lo que deseo hablar. Mi cuerpo no ha estado allí. No he sido un testigo ocular. Todo lo he sabido por los diarios, por las redes sociales y por los testimonios de mis colegas, amigas y amigos chilenos. Ellas y ellos hablaban desde el interior de lo que hablaban, mientras que yo hablaré desde el exterior. Tal parece que estoy fuera de la singularidad histórica de lo sucedido en Chile entre 2019 y 2020. Alguien tendría el derecho de ponerme en mi lugar exterior, y decirme que esa historia es de los chilenos, que no es la mía, que no es asunto de mi incumbencia, que no ande metiéndome en lo que no me importa. En mi defensa, yo tan solo podría balbucear que sí me importa, que siento que sí es mi asunto, que sí tiene que ver conmigo. Y al decir todo esto sería sincero, tan solo expresaría lo que siento. Lo que siento es que estoy involucrado en aquello tan singular que aconteció en Chile. Es como si hubiese allí algo mío, algo de mí, algo que tiene que ver conmigo. Es como si mis fibras nerviosas tuvieran prolongaciones hasta la cordillera de los Andes. Es como si la tierra chilena estuviera inervada por lo que soy como latinoamericano. Quizás tenga esta sensación por la insondable intimidad que hay entre los países de nuestra América Latina. Esta intimidad hace que seamos como los mellizos, que sintamos al unísono, que suframos y caigamos juntos, que nos emocionemos con las emociones de los otros. En mi caso personal, quizás la forma en que siento Chile sea también producto de mi pasado. Mi niñez con mi padre maldiciendo a Pinochet, mi pubertad con mi mejor amigo exiliado chileno hablándome sobre el golpe, mi adolescencia con la música de Víctor Jara, una pasión inolvidable junto a una imagen de Salvador Allende pegada en el muro, mi juventud militante con referencias al caso chileno como demostración histórica objetiva de que las oligarquías locales y el imperialismo yanqui obstruyen el camino pacífico hacia el socialismo. Chile siempre ha estado allí, aquí, presente, sintiéndose. Hay que señalar, por si no ha sido evidente, que mi sentimiento chileno es un sentimiento politizado, izquierdoso y setentero, y que está escindido entre los polos representados por Allende y Pinochet. La etapa de 1970 a 1973 domina y ordena, de modo seguramente simplista y forzado, todo lo que sé acerca del país andino, incluso lo más remoto, como la huelga de trabajadores del salitre en 1907 y su matanza en la Escuela Santa María de Iquique. Para mí esa huelga es como una prefiguración del gobierno de la Unidad Popular. Su represión es como el golpe. Los asesinos son los mismos. Los muertos de 1907 anuncian a quienes fueron torturados, ejecutados y desaparecidos en 1973. Es así como he organizado siempre todas las informaciones que me llegan de Chile. Fue así como organicé las noticias de las evasiones masivas en el Metro de Santiago en octubre de 2019. En este caso, la organización fue muy fácil.
Instantáneamente coloqué a Piñera con su gobierno y con sus carabineros en la gaveta negra de la infamia, de los viejos golpistas, mientras que acomodé a los y las jóvenes del metro en el cajón de la Unidad Popular, de los reprimidos y reprimidas por la dictadura, todo bajo la etiqueta mujeres y hombres libres que pasarán por las grandes alamedas. Ordené todo y pasé a otro asunto, como lo hice con las pasadas movilizaciones estudiantiles en Chile. Pero esta vez las movilizaciones continuaron, se intensificaron y entonces empecé a sentir algo nuevo, algo que jamás había sentido antes, algo que aún siento y que se ha conservado como congelado, como en suspenso en los meses de confinamiento por la pandemia. Es algo que no solo yo siento y que ya no solo se explica por mi vínculo personal con Chile. He leído y escuchado que otros y otras lo sienten en México y en otros países. Es una mezcla de sorpresa y de varias emociones expectantes, entre ellas la inquietud, el temor y una esperanza que se ha vuelto cada vez más impaciente. Lo que sentimos en el mundo, independientemente del vínculo de cada uno y cada una con Chile, puede explicarse por la importancia del estallido social de octubre. Pienso que esta importancia radica en que lo históricamente singular que ha ocurrido en tierras chilenas es también algo con alcance particular y universal, algo trascendente para Latinoamérica y para el mundo, y no solo para el país sudamericano. Al acontecer en Chile, el estallido social estremeció nuestro continente y nuestro mundo. ¿Cómo no habría de interesarnos y preocuparnos fuera de Chile? No es que los extranjeros y las extranjeras nos metamos en lo que no es de nuestra incumbencia. Es más bien que las chilenas y los chilenos han hecho algo tan importante que no puede no importarnos. Digamos que la injerencia, la intrusión, la hemos experimentado nosotras y nosotros. El intrusivo ha sido el pueblo chileno. Él es el que se ha metido con el mundo y le damos las gracias por esto. Le agradecemos que haya hecho algo tan importante que nos importe a tantos y a tantas fuera de Chile. Reitero que el estallido social de octubre nos importa fuera de Chile porque se trata de un acontecimiento singular con alcance universal. Esta universalidad no es porque haya tenido lugar en el mismo universo lógico del mundo en el que todos nos encontramos. Diariamente suceden en este universo innumerables sucesos insignificantes que solo importan a los directamente involucrados. Si el estallido social de octubre nos importa fuera de Chile, no es entonces porque haya ocurrido en el universo lógico de nuestro mundo, sino porque ha estremecido nuestro mundo. Y si lo ha estremecido es porque no ha correspondido a lo pensable y previsible en su universo lógico. Ese universo excluía la posibilidad misma de un estallido social como el de octubre. No estoy diciendo que el estallido no estuviera justificado. Estaba sobradamente justificado no solo por el alza tarifaria del transporte público, sino por la sombra pinochetista del neoliberalismo chileno con sus efectos, las abismales desigualdades, la falta de derechos sociales, el alto costo de la vida y particularmente de la salud y la educación, el desempleo y la precariedad en el empleo, las bajas pensiones, los casos de corrupción y abuso de poder y el descrédito de los políticos, las instituciones y la misma Constitución. Todo esto bastaba para justificar lo que ha ocurrido, pero no por ello lo hacía pensable, previsible, posible. Hay algo literalmente imposible en lo que ocurrió. Hay algo que no podía ser en los hechos que se fueron encadenando. La repetición y la ampliación de las evasiones masivas en el metro, el centenar de pasajeros derribando la puerta de acceso a la estación Plaza de Armas, la red del metro de Santiago totalmente cerrada, los incendios en las estaciones y en el edificio de Enel, las barricadas en las avenidas, los microbuses quemados, los saqueos de supermercados, las hogueras de pantallas y otros artículos electrónicos,
los incendios en el Mercurio de Valparaíso y en la Universidad Pedro de Valdivia en Santiago, el 1.200.000 manifestantes de la marcha del 25 de octubre, las otras manifestaciones con centenares de miles de personas, la huelga general, el derribo de estatuas de Pedro de Valdivia en Cañete, Concepción y Temuco, la consulta ciudadana y sobre todo la infatigable persistencia de las protestas, día tras día, semana tras semana, sin importar ni los toques de queda, ni la represión brutal por parte de los carabineros, ni los detenidos, ni los heridos, ni los mutilados, ni los muertos. Lo que veíamos cotidianamente en Chile durante los últimos 3 meses del año pasado era algo imposible, imposible de calcular y de predecir, imposible de articular en un discurso coherente, imposible de asimilar a nuestra visión de la realidad. Es por todo esto que tenemos derecho a concebir el estallido chileno como algo del orden mismo de lo real en el sentido lacaniano del término. Apareció como algo de lo real por ser inimaginable y por desafiar las coordenadas simbólicas del capitalismo neoliberal en las que se determinaba lo que era posible. En estas coordenadas, como intentaré explicarlo en un momento, no había posibilidad para el estallido porque no había sujetos capaces de producirlo. A falta de sujetos, el estallido era imposible. Pero esto no le impidió realizarse. Irrumpió en lo real sin pasar por lo posible. Nada lo hizo posible. Sencillamente aconteció como algo real e imposible, como el acontecimiento invadió. Esto no significa, desde luego, que brotara de la nada, ex nihilo, como lo supondría el izquierdismo especulativo que es condenado por el mismo Badiou porque desconoce la estructura de la situación en la que brota el acontecimiento. El estallido chileno, por ejemplo, brotó en esa estructura de la situación en la que encontramos todo lo que se condensa en el alza de las tarifas de transporte público, sobredeterminándola, como diría Althusser. Tenemos aquí la anteposición de lo económico a la sociedad, la voracidad insaciable de los empresarios, la subordinación de los gobiernos al empresariado, el desprecio por las clases populares, pero también todo aquello con lo que se justifica la movilización, como el alto costo de la vida, la brecha social, el desprecio de los políticos, los casos de corrupción y de colusión en medicamentos y otros bienes de primera necesidad. Esta situación incluye también lo pasado, la memoria de las pasadas movilizaciones estudiantiles, el rastro de las políticas neoliberales implementadas en las últimas décadas, e incluso el espectro omnipresente del pinochetismo. La situación es también la del mundo, abarcando la crisis global del neoliberalismo, la radicalización y polarización política en distintos países, el clima de efervescencia social y particularmente la insurrección popular en Ecuador entre el 2 y el 13 de octubre. Todo esto configura la situación en la que se da el estallido social en Chile. La situación chilena y mundial no hace posible el acontecimiento. No es exactamente su condición de posibilidad. No permite explicar por qué pudo acontecer, pero sí que puede ayudarnos a describir cómo es que aconteció, aun cuando fuera imposible que aconteciera por causa de la falta de sujetos a la que me referiré en un momento. A pesar de su imposibilidad, el estallido chileno ha sucedido en cierta situación. Ha brotado en la estructura de esta situación que no bastaba para posibilitarlo, que incluso formaba parte de aquello que lo imposibilitaba, del universo lógico de nuestro mundo, el universo que determinaba lo posible y lo imposible. No había aquí posibilidad alguna para el estallido que por eso ha debido romper con la situación. El estallido se ha sustraído al universo lógico de nuestro mundo. Se ha liberado así de sus condiciones de posibilidad e imposibilidad. Es por lo mismo que aparece como una singularidad universal. No aparece como tal por ocurrir en el universo, en el que solo el universo es universal, sino precisamente por lo contrario, por escapar al universo y anunciar otra universalidad
con otras posibilidades y otras imposibilidades. Esto es lo estremecedor. Esto es lo que ha estremecido nuestro mundo fuera de tierras chilenas. El estremecimiento de nuestro mundo es el de su estructura que determina lo posible y lo imposible. De pronto lo imposible se vuelve real en Chile y por tanto posible, pensable, imaginable para todas y todos en el mundo. Esto se ha logrado gracias a las chilenas y los chilenos que han conseguido realizar lo imposible. ¿Cómo fue que lo imposible se volvió real bajo la intervención de ciertos sujetos? ¿Cómo fue que estos sujetos consiguieron abolir de modo retroactivo las condiciones mismas que imposibilitaban lo que hicieron? Mi convicción es que estas condiciones de imposibilidad radicaban en los sujetos, y es por esto mismo que solo podían ser abolidas por los mismos sujetos. Para ser más preciso, mi convicción, que ya le adelanté previamente, es que las condiciones de imposibilidad del estallido chileno tenían que ver principalmente con la falta de sujetos que pudieran provocar el estallido, realizarlo, sostenerlo, protagonizarlo. Esta falta se explica por al menos dos razones correlativas. Una es la erosión posmoderna de las tradiciones culturales y políticas en las que se gestaban los modelos subjetivos modernos de la obstinación insumisa, de la dignidad insurrecta y de la perseverancia revolucionaria. No estoy pensando aquí solo en el comunismo y en el anarquismo, sino también en formas subjetivas liberales, democrático-burguesas, nacionalistas e incluso religiosas. La segunda razón de la falta de sujetos aptos para el estallido chileno es la subjetivación hegemónica del capitalismo neoliberal que viene a suplantar otras formas de subjetivación. Desde los años 1970 y 1980, en efecto, apreciamos cómo el neoliberalismo está produciendo masivamente a ciertos sujetos que lo subjetivan, que proliferan cada vez más en las sociedades avanzadas, que se cuentan ahora por centenares de millones, que se han vuelto mayoritarios y que son absolutamente diferentes de los necesarios para una rebelión como la de Chile. Me refiero aquí a los sujetos neoliberales, que ven internamente neutralizada su capacidad de resistencia contra el neoliberalismo, convirtiéndose en sus expresiones subjetivas, en los soportes de aquello mismo contra lo que ya no pueden resistir y mucho menos rebelarse. Una rebelión contra el capitalismo neoliberal, como la que ha ocurrido en Chile, resultaría imposible para sujetos como los neoliberales. Estos sujetos no podrían sublevarse contra el neoliberalismo porque han quedado realmente alienados y subsumidos en él, mimetizados con él, en una mimetización que Marcuse describió muy bien como un proceso más profundo que la adaptación, pues borra la distinción entre el sujeto y aquello a lo que se adapta. Es así como se ha ido borrando la distinción entre el sujeto y el neoliberalismo, hasta el punto de volver imposible cualquier tensión y contradicción entre uno y otro, como la que está precisamente en el fundamento del estallido chileno. Lo que ocurrió en Chile no podía ocurrir por causa de la subjetivación hegemónica del neoliberalismo. El producto de esta subjetivación, el sujeto neoliberal individualizado, replegado en su interior, no podía salir, abrirse a los otros, fundirse con ellos y desplegarse de manera colectiva en las protestas callejeras. Estas protestas no podían ser escenificadas por el sujeto neoliberal, por el empresario de sí mismo al que se refiere Foucault, porque ese sujeto no podría colectivizarse, repartirse gratuitamente y ni siquiera declararse en huelga durante un tiempo, dejando así de manufacturarse, publicitarse, venderse y enriquecerse. No era posible que el mismo sujeto neoliberal, posesivo y competitivo, se entregara generosamente como lo hizo, no solo dando su fuerza y su tiempo a una causa común, sino exponiéndose, arriesgando su integridad personal.
En este riesgo, el sujeto ponía su presencia física, su vida y su cuerpo, lo que tampoco era posible para una subjetividad como la neoliberal, virtualizada y espectacularizada, confundida con las fotos de Instagram y con los perfiles personales de Facebook. Mucho menos era posible que el sujeto neoliberal, amnésico y endeudado, sin ayer y sin mañana, se involucrara en una lucha histórica por el futuro y por las causas perdidas que nos ha legado el pasado, ese pasado que nos impulsa tanto como el porvenir y quizás aún más, como bien lo advirtiera Walter Benjamin. En suma, el estallido chileno resultaba imposible para la subjetividad neoliberal. Esa subjetividad, al ser hegemónica, tuvo que haberlo impedido, imposibilitado, frustrado. Es lo que debía suceder. Es por esto que el estallido podría juzgarse imposible antes de que ocurriera. El juicio de imposibilidad del estallido chileno se funda en cierta interpretación de la situación histórica. Interpretamos esta situación de tal modo que no hay en ella sujetos capaces de producir el estallido, el cual, por ende, resulta imposible. Su imposibilidad forma parte de nuestra interpretación de la historia que nos contamos, de su narración, de lo que Lacan denomina historización. La forma en que historizamos la situación es lo que decidió que el estallido chileno fuera imposible. El problema es que la historización, como bien lo nota Lacan, determina los hechos mismos y no solo su narración. El problema, en términos lacanianos, es que no solo historizamos de modo secundario la historia que nos contamos, sino también de modo primario la historia misma que hacemos. Después de todo, hacer la historia es una forma práctica de contarla, de interpretarla con gestos y hechos, de ofrecer una interpretación en el sentido preciso de la escenificación. En ese sentido, nuestra interpretación de la imposibilidad puede hacer que algo como el estallido chileno sea efectivamente imposible. Su imposibilidad resulta entonces de la interpretación limitante de la situación histórica, de la forma restrictiva en que nos contamos los hechos al hacerlos, historizando así primariamente la imposibilidad. La historización primaria es decisiva porque es en ella en la que se configura el universo lógico en el que se determina lo posible y lo imposible. Si el estallido chileno era imposible, es porque se historizaba en la modalidad propia de la imposibilidad. Lo imposibilitábamos al contarnos una historia en la que cierta subjetividad neoliberal era hegemónica e impedía cualquier acontecimiento como el que ocurrió en Chile. Este acontecimiento era imposible porque interpretamos que faltaban los sujetos que lo realizaran, pero estos sujetos no tardaron en venir a demostrarnos que estaban allí, que ya no faltaban, refutando así nuestra interpretación, refutándola con su interpretación, con sus hazañas que bastaban para historizar de otro modo la situación en la que nos encontramos en el mundo entero y no solo en tierras chilenas. De pronto hay el advenimiento de otra historización primaria. Esta historización adviene con los sujetos que la realizan. El advenimiento es un acontecimiento histórico. Lo que acontece es historia por cambiar el rumbo, por traer a nuevos actores históricos y por imponer otras interpretaciones de lo que sucede. Mientras había cierto consenso acerca de la ausencia de actores históricos idóneos para estremecer nuestro mundo, el pueblo chileno tenía otras ideas. Historizó de otro modo nuestro mundo, estremeciéndolo, e hizo posible lo imposible. Confirmó así lo que ya sabía Salvador Allende, que la historia es nuestra y que la hacen los pueblos. Digamos prosaicamente, lacanizando la maravillosa frase de Allende,
que los pueblos tienen siempre la última palabra en cualquier historización primaria en la que se decide lo posible y lo imposible. De allí que la historia sea nuestra, de nosotros, pero solo de nosotros en forma colectiva, masiva, multitudinaria, como pueblo. Es el pueblo el que decide la historia. La decisión está en el pueblo con su afición por lo real y no en el intelectual con sus ideas acerca del universo lógico en el que se determina lo posible y lo imposible. Algo imposible puede no ser más que una ocasión para la emergencia de lo real con la que el pueblo hace nuestra historia. Esta historia es hecha por el pueblo y no por los intelectuales, por el pueblo y no por los dictadores, por el pueblo y no por el capitalismo neoliberal ni por sus expresiones subjetivas. No será el neoliberalismo el que haga nuestra historia, por más fuerza que tenga para eliminarnos en masa, por más entes subjetivos que produzca para sustituirnos, por más golpes ideológicos y militares que nos dé para eliminarnos y convertirnos en quienes deban sustituirnos. Lo más que se nos puede hacer es neutralizarnos por un tiempo y hacernos interpretar mientras tanto los personajes que se nos imponen para mantenernos con vida. Es el único resultado que se obtiene con estrategias tan burdas como la conducción psíquica de Ewen Cameron, la terapia de choque de la Escuela de Chicago, su implementación militar en Chile y la guerra psicológica urdida por Hernán Tuan Escaf cuando estaba al frente de la Dirección de Relaciones Humanas de la Secretaría General del gobierno de Pinochet. Conocemos los objetivos inmediatos explícitos de la guerra psicológica dirigida por Tuan Escaf durante la dictadura pinochetista. Lo que se buscaba era, lo cito, suscitar y manejar sentimientos traumáticos de angustia, neurosis, tragedia, inseguridad, peligro y miedo. Actualizar factores neurotizantes y hacer emerger contenidos psicológicos latentes de índole angustiosa y emociones como el temor instintivo de los delincuentes ante la perspectiva de castigos angustiosos severos. Fin de cita. También sabemos que el propósito último de todo esto era idéntico o al menos análogo al de la conducción psíquica de Cameron. Era desintegrar el psiquismo para poder luego reprogramarlo, convirtiendo a los sujetos en otra cosa, en seres menos acordes al gobierno de la Unidad Popular y más compatibles con la dictadura pinochetista y con sus futuras políticas neoliberales. De lo que se trataba, en definitiva, era de convertir a las chilenas y a los chilenos en sujetos neoliberales. Para este fin, se contó con el apoyo invaluable de la Dirección de Comunicación Social DINACOS, la Radio Nacional, el Consejo de Calificación Cinematográfica y la Televisión Nacional de Chile bajo la gerencia de Manfredo Mayol. Esos organismos implementaron las más diversas estrategias de censura, deformación, encubrimiento e ideologización que no solo buscaban engañar y manipular, sino transformar a los sujetos existentes y crear nuevos sujetos. Es lo mismo que se buscó a través del Ministerio de Educación con su privatización y liberalización del sector educativo y especialmente con su tecnificación del currículo escolar a través de la pedagogía por objetivos guiada por la teoría del capital humano. Requeriríamos de muchas horas para poder abarcar, detallar y explicar las innumerables estrategias con las que la dictadura pinochetista intentó engendrar una subjetividad acorde con el neoliberalismo. Solo deseo ahora enfatizar que estas estrategias fueron pioneras en su tiempo y que tenían además un aspecto programático y metódico, deliberado y minuciosamente planificado, todo lo cual, a mi juicio, nos permite retrospectivamente concebir a Chile como la cuna del sujeto neoliberal. Es así, en efecto, como algunos lo concebimos.
Es así como historizamos de modo secundario nuestras últimas décadas. Para algunos de nosotros, fue en tierras chilenas en donde nació aquello con lo que se ha pretendido suplantarnos. Luego ese engendro se ha multiplicado y extendido tanto por el mundo que nos hizo juzgar imposible, al menos todavía imposible, que pudiera ocurrir algo como el estallido social en Chile. Y, sin embargo, ha ocurrido. Eso que somos ha estallado antes de lo que esperábamos. Aquí estamos antes de tiempo. Estamos confirmando que más temprano que tarde se abren las grandes alamedas por las que volvemos. Lo que pasa es que en realidad estamos siempre allí, unas veces actuando y otras veces esperando a que se mueran los engendros sucesivos con los que se nos quiere sustituir. El último fue el del neoliberalismo. Lo profundamente significativo es que la muerte del sujeto neoliberal esté ocurriendo en Chile. Es como si el engendro hubiera querido volver a su tierra natal para morir allí, en ese laboratorio chileno en el que se intentó suprimir la subjetividad anterior, sustituyéndola por la que se necesitaba en el neoliberalismo. La cuna del sujeto neoliberal se estaría convirtiendo en su propia tumba. Es algo que se aprecia claramente ahora, pero que ya podía vislumbrarse en las manifestaciones estudiantiles de años anteriores, casi cada año desde el mochilazo de 2001, pasando por la Revolución Pingüina de 2006 y la primavera de 2011. Cada movilización ha sido como un golpe de pala para cavar la tumba del neoliberalismo subjetivado. Es verdad que la tumba del sujeto neoliberal no se está acabando solo en el estallido chileno, sino también en otras protestas antineoliberales, como las recientes de Ecuador, Panamá, Colombia y Haití, sin contar las de Francia y otros países. También es verdad que la metáfora de cuna del sujeto neoliberal puede aplicarse de manera diferente a otros lugares, desde el Hotel du Parc en el pueblo suizo de Mont Pelerin hasta Washington, Wall Street y la Universidad de Chicago. Sin embargo, así como es en Chile donde se pone en práctica por primera vez masivamente lo ideado con anterioridad, así también el estallido chileno constituye ahora mismo la evidencia más grande y contundente de un pueblo que intenta sacudirse furiosamente la degradante subjetividad neoliberal. Chile es ahora como un presagio esperanzador, tal como fue en 1973 un augurio funesto para el mundo entero. El bombardeo al Palacio de la Moneda y la muerte de Salvador Allende fueron un golpe asestado a la humanidad y no solo al pueblo sudamericano. Lo que se le hizo a las chilenas y a los chilenos se nos hizo después a nosotros en el mundo. También a nosotros se nos hundió en la imposibilidad. También se usurpó nuestra subjetividad. También se nos hizo interpretar el papel del sujeto neoliberal. Chile fue cuna de ese mismo sujeto del que ahora podría ser la tumba. Es así como yo estoy contándome la historia del estallido chileno, interpretándola desde lejos y en función de mi sentimiento politizado, izquierdoso y setentero, escindido entre los polos representados por Allende y Pinochet. Es mi propia historización de lo que ha ocurrido en Chile. Es exterior, desde luego, pero también de algún modo interior, pues el estallido, insisto, es tan universal como singular, tan del mundo como de Chile. Muchas gracias.